Bien, que tengan ustedes muy buen día. Vamos a empezar hoy, ya casi de la fecha 22 de marzo de 2024, con la lección número 4, que es la ley penal en el tiempo. Ese es el título de nuestra lección de hoy. Y es muy importante que tengamos conocimientos desde ya de a qué se refiere cuando hablamos de ley penal en el tiempo. Dice la ley penal en el tiempo, según el artículo 5 del Código Penal. Dice el artículo 5 del Código: aplicación de la ley en el tiempo. Las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible. Cuando cambie la sanción durante la realización del hecho punible, se aplicará la ley vigente al final del mismo. Cuando antes la sentencia se modificara la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible, se aplicará la ley más favorable al encausado. Y el cuarto es: las leyes de vigencia temporaria se aplicarán a los hechos punibles realizados durante su vigencia, aún después de transcurrido dicho plazo. Estas son las partes que dicen según el artículo 5 del Código Penal. Vamos a ir ahora por partes. Las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible. Eso significa de que, según el Código Penal, hasta hoy está vigente, entra a regir todo ese artículo, todo lo que dice esa parte del artículo 5. O suponiendo que se haya derogado ya esa ley o esas partes de la ley. Entonces, pero recuerden que una cosa es que se derogue una parte, porque dice parcial o total, dice en la ley que se puede derogar, parcial o total. Y cualquiera de las dos que se haga, el número no pierde. No porque se derogó el artículo 5, el artículo 5 desaparece. No. Por eso dice vigente por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible. El segundo dice: cuando cambie la sanción durante la realización del hecho punible, se aplicará la ley vigente al final del mismo. Y acá hablamos de lo que es la ley anterior del artículo 5, que haya sido modificada parcialmente o total. Entonces, se utiliza o se aplicará la ley vigente al final del mismo. Si esa ley número 5 que haya sido modificada, es esa ley la que se usa o se aplica en este caso, ¿sí? Cuando antes de la sentencia se modificara la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible, se aplicará la ley más favorable al encausado. Es para tener un poco en cuenta que la ley no es para castigar, la ley no es un castigo, no está preparado para castigar a la persona, sino es para corregir. Por eso dice, si, si esta ley se aplica, si la ley nueva se dice 10 años de prisión o de pena privativa de libertad, que es la palabra correcta, y si en la ley vigente, en el momento en que se haya ocurrido el hecho punible, dice, se aplicará la ley favorable al encausado, siempre y cuando estemos o esté encuadrado, enmarcado dentro de los parámetros que esa persona
pueda tener favorable esta ley. Entonces, se retrotrae un poquito la ley y se dice, ah, bueno, esto pasó cuando esto, en este momento todavía no estuvo vigente esa ley, entonces se aplica, por decir, por dar una, un ejemplo, en lugar de ahora, con la nueva ley dice 10 años de pena privativa de libertad, y en el anterior dice 5, entonces queda con 5 años de pena privativa de libertad. Las, le las leyes de vigencia temporaria se aplicarán a los hechos punibles realizados durante su vigencia, aún después de transcurrido dicho plazo. Todo esto se ve, todo esto se estudia y se dice, bueno, acá vamos a aplicar esta ley. Por eso siempre les dije y voy a seguir sosteniendo y diciéndoles de que los magistrados leen mucho y más aún ellos tienen en cuenta los escritos que nosotros como abogados estamos enviando, porque todo ellos tienen que leer, hoja por hoja, escrito por escrito. El principio fundamental. Dice, con este principio fundamental, eh, este principio fundamental, uno de los, la territorialidad con relación al espacio y retroactividad de la ley. Con relación al tiempo, dice, constituyendo esta última la aplicación de la ley vigente al momento de la comisión del hecho punible, entendiendo cómo es, entendiendo cómo ese momento cuando se realizó el hecho y no cuando causó el resultado, según el artículo 10 del Código Penal. Tiempo del hecho. Acá vamos a ver por qué dice y por qué habla de tiempo del hecho. El hecho se tendrá por realizado en el momento en que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción o en caso de omisión de que en el que hubiera en que él hubiera debido ejecutar la acción. A estos efectos, el momento de la producción del resultado no será tomado en consideración. El hecho se tendrá por realizado en el momento en que el autor y o el partícipe haya ejecutado la acción. El principio fundamental de la ley dice en relación al tiempo, se fundamenta en que la ley o las leyes rigen para el futuro, no para el pasado. Por eso digo, y para el pasado podría ser en caso, así como la parte anterior, que dice, cuando es favorable al encausado. Es el único momento, pero después todo va para adelante. Todo esto tienen una aplicación de la ley. Y en este el título, según nos dice, la aplicación de la ley vigente en el momento de la comisión del hecho punible. Se le aplicará la ley vigente al momento de cometer el hecho punible. Ahora, si el hecho punible se inició en el 2004, ojo con esto, y se concluyó en el 2005, y si la legislación hubiese cambiado durante el 2005, se le aplicará la ley del año en que fue modificada. Por eso digo siempre que la profesión de abogado requiere de mucha lectura e interpretación. Se le aplicará la ley vigente al momento de cometer el delito punible, el hecho punible, perdón. Ahora, si el hecho punible se inició en el 2004 y concluyó en el 2005, y si la legislación hubiese cambiado, ojo con eso,
si la legislación hubiese cambiado durante ese periodo del año 2005, se le aplicará la ley actual, la del 2005. Siempre debemos tener en cuenta de que en derecho, no me voy a cansar de repetir, lectura, mucha lectura requiere del derecho. Otro párrafo del artículo 10, también continuando con el artículo 10. Dice, el momento de comisión del hecho según el artículo 10. Y dice, el artículo 10 según el Código Penal, tiempo del hecho. El hecho se tendrá por realizado en el momento en que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción o en caso de omisión, el que hubiese sido debido ejecutar la acción. A estos efectos, el momento de la producción del resultado no será tomado en consideración. Tiempo del hecho. El hecho se tendrá por realizado en el momento en que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción. Porque pudo haber quedado en el intento. Por eso dice, en el momento en que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción, o en caso de omisión. Y si lo llegó a ejecutar, o si alguien vio que eso pasó y no avisó, por eso dice omisión, no será tomado en consideración. Todo esto tiene una fundamentación para la exigencia de una ley previa a él. Y estos tienen dos artículos en el Código Penal. En el artículo 1 y tiene su concordancia en el noveno y en el 17º, que dice, hace referencia al principio de la legalidad prevista en el artículo 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 9 y 17 de la Constitución Nacional. Cuando vamos a tomar un caso, debemos tener siempre, siempre nuestros códigos de acuerdo a cuál es el caso que tomamos, el Código Penal, Código Civil, Código Procesal Penal, todo, incluyendo la Constitución Nacional. Porque recuerden que todo lo que pasa depende de la Constitución Nacional. El Código Penal no puede estar sobre la Constitución Nacional. Primero está la Constitución Nacional, está por sobre todo, y luego vienen bajando los demás. Los decretos, las leyes, todo. Primero, la Constitución Nacional. En algunos casos, también existen hay excepciones, como en todas cosas, en todas partes, hay excepciones. Y en el código, en la justicia, eh, no es la excepción. Dice la retroactividad de la ley más favorable. ¿Qué significa esto? Dice, las leyes están destinadas a regir los casos futuros y está vinculado con el principio de legalidad. Solo hay delito cuando una ley así lo determina. No puede castigarse a quien ha realizado un acto en que en el momento de realizarlos no se calificaba como delito. Si no está en la ley, no se puede, no se puede calificar como delito. Las leyes están destinadas a regir los casos futuros y está vinculada con el principio de legalidad. Solo hay delito cuando una ley así lo determine.
no puede castigarse a quien ha realizado un acto que en el momento de realizarlo no se calificaba como delito. Clarito. Ahora, cuando una ley que rige en el momento en que se cometió el delito y se cambia antes del momento de pronunciar el fallo o sentencia definitiva, se le aplicará la ley más favorable al encausado. Por eso se admite la retroactividad de la ley más favorable al encausado. Así como vimos en uno de los artículos anteriores, esta ley se revisa eh, del artículo del año, salí de la duda, del año 2004 y que terminó en el 2005, dice, uno de los ejemplos. Entonces, y si es favorable al encausado, entonces se retrotrae nomás porque, no porque es un capricho del juez, es un capricho del tribunal, ¿no? Se estudia, por eso se estudia todo esto. Y si es favorable al encausado, como dice ahí, entonces se le aplica lo que es conveniente a él o para él. Hay algunas leyes que dice que, y el título es así, ultraactividad de las leyes penales, temporales y excepcionales. Perdón. Es la prolongación temporal de la vigencia de una ley derogada, de una ley derogada. Se admite la ultraactividad de las leyes cuando la ley perdió la vigencia, después de haberse cometido el hecho punible y este es juzgado después. Se puede traer de vuelta esa ley, así como dijimos el ejemplo del artículo 5. Se cambia, se cambia todos los artículos de la ley número 5. Pero quiero que recuerden y que sepan de que en el artículo número 5, si es que fue modificada, dice, no es que se borra y desaparece del código, no, figura eh, que fue cambiada, derogada la ley número 5 en sus artículos o en sus párrafos, mejor dicho, tal cosa a tal cosa. Entonces, eso sí se puede retrotraer un poquito, pero no todas las leyes, no todos no para todos los casos. Bien, en este momento, completamos esta lección número 4, que es de la ley penal, dando un poquito a través de los encabezados de cada uno de ellos, que es el principio fundamental, ley penal en el tiempo. Por eso estábamos hablando de la ley penal en el tiempo, porque estábamos hablando de futuro y estábamos hablando un poco de retrotraer algunos artículos del Código Penal en este caso. La aplicación de las leyes vigentes, el momento de la comisión del hecho, las fundamentaciones, las excepciones en los casos, en algunos casos, ¿sí? Y cómo, por último, era la ultraactividad de las leyes penales temporales y excepcionales. Estas son las partes en que, las partes que hoy tenemos en este capítulo o en la lección número 4 del Código Penal. Espero que sea de utilidad para ustedes este video y no se olviden de enviar sus tareas. Que tengan ustedes muy buenas tardes.